Si os parece, podemos entrar en este apartado de fuentes directamente con a colación de esto. Y Lucía, si quieres introducirlo tú. Bueno, sobre las fuentes realmente, como es un poco el pilar básico sobre el que asentamos la disciplina de la historia, ¿no? De las fuentes. Yo creo que siempre que se habla de fuentes se hace mucho hincapié en el tipo de fuente que tenemos. Pues estamos ante una fuente escrita, ante una fuente material. Y siempre hay como ¿cómo decirlo? Esta pequeña disensión, ¿no? De no, bueno, es que el historiador se tiene que ocupar de las fuentes escritas, que esto, por ejemplo, se ve mucho, yo por lo menos lo veo mucho en historia antigua, claro, sobre todo cuando nos encontramos ante sociedades ágrafas contra otras que sí que tienen escritura, ¿no? De cómo podemos, por ese contacto entre dos sociedades, una tiene relato escrito y otra no, cómo nos acercamos a la que no lo tiene, porque normalmente la conocemos en tanto que fuentes escritas a partir de lo que las civilizaciones o sociedades que han entrado en contacto con estas han dejado escrito, ¿no? Entonces, esto es algo que se trata mucho y yo creo que no que habría que superarlo, habría que obviamente tenerlo en cuenta, pero sobre todo me parece lo más importante destacar el cómo nos acercamos a las fuentes, más que el tipo de fuentes, porque al final cada fuente, independientemente de que sea escrita, de que sea material, de que sea oral, tiene que tener un tratamiento específico, un tratamiento propio, y creo que es un poco la base que hay que establecer, ¿no? De que cada fuente tiene que tener su tratamiento propio. Y también yo creo que hay que ser consciente de ello, ¿no? De la manera en que nos acercamos a las fuentes, que es la base más allá de las fuentes que tenemos, ¿no? Porque, bueno, entran muchas problemáticas, muchas categorías. Al final, ¿por qué tenemos estas fuentes? Pues si se han conservado fuentes escritas, ¿por qué han sido estas fuentes escritas? Más allá de lo que podamos utilizar de la propia fuente para el relato histórico, creo que igualmente hay que preguntarse por la naturaleza de las fuentes, vale, esta fuente epigráfica en piedra, ¿por qué se ha querido conservar esto en un material duradero? ¿Qué ha pasado con todo aquello que estaba en un material perecedero, que al final son vacíos que te quitan información? Igual tendemos con las fuentes a asumir que lo que queda en las fuentes que tenemos es todo lo que hay, que quizás esto yo son problemas que me planteo más porque por el propio área al que me dedico, lógicamente tenemos una problemática con las fuentes importante porque se ha perdido mucho y lo que ha quedado normalmente es porque en ese momento se le ha dado esa importancia para que eso se pudiera preservar. Entonces son todo cuestiones de crítica de las fuentes que hay que tener presente. Imagino que vosotros en los periodos que trabajáis tenéis otras problemáticas distintas, pero al final yo creo que lo que está común a todos es que cada fuente necesita un tratamiento. Gracias, Lucía. Bueno, David, venga. Sí. Yo en mi caso, con las fuentes orales, que previamente debate sobre esto y sobre la memoria, nosotros, por ejemplo, a la hora de analizar una fuente oral, utilizamos el entrecruzamiento de fuentes, ¿no? Como ha dicho Sergio, pero es que la fuente oral no únicamente se queda en el relato de lo que te están contando, hay también un background etnológico o etnográfico, mejor dicho, que hay que tener en cuenta. La sala donde te están contando lo que te están contando, por ejemplo, las fotografías, qué lugar ocupan dentro del espacio doméstico, cuáles son las modulaciones de la voz, en qué hechos se hace más énfasis y en qué hechos del relato se hace menos. O sea, al final es descubrir, digamos, lo que hay detrás de lo que te está contando. ¿Por qué? Porque puedes extraer mucha información de eso. Puedes extraer mucha información, por ejemplo, de esas modulaciones de la voz, ¿no? Si encuentras, por ejemplo, que en esas modulaciones de la voz, en relatos diferentes, cuando se cuentan determinadas cosas, esas modulaciones existen, se ve como una constante, ¿no? Si se ve una constante, es posible, teniendo en cuenta que bueno, pues las fuentes a las que vamos a acudir, fuentes orales, pues tienen que tener un contexto muy determinado y similar entre ellas para que podamos sacar estas conclusiones, ¿no? Pero si en esos determinados momentos esas variaciones en la voz se parecen, ¿no? Vamos a poder sacar una información de ese hecho.
Al final, yo creo que con la fuente nos tenemos que relacionar desde la interdisciplinariedad, es decir, buscar la mayor interdisciplinaridad posible para poder ver el mayor número de acercamientos posibles a esa determinada fuente y sobre todo ser crítico con ella. No podemos tomarnos, pues, por ejemplo, con las fuentes orales todo al pie de la letra, pero sí que por detrás de eso, pues operar unas mentalidades que nosotros tenemos que ser los encargados de rescatar y darnos cuenta de que están ahí. Sergio, ¿cómo ves esta cuestión de las fuentes? Yo creo que la relación que tenemos que tener con las fuentes, pues nuevamente tiene que ser rigurosa y profesional en este sentido. Pero sí que es verdad que comparto la apreciación que hace Lucía de la enorme heterogeneidad de lo que nosotros denominamos una fuente. Yo en ese sentido voy a hablar de lo que para mí es mi principal fuente, que es la más tradicional, que es la fuente de archivo escrita, que es realmente sobre la que se ha construido la disciplina histórica, que después ha ido recurriendo a otro tipo de fuentes, ¿no? Y yo creo que la cuestión clave de nuestra relación con este tipo de fuentes escritas pues requiere un ejercicio intelectual combinado además de un buen número de conocimientos previos, que esta es una de nuestras claves, por ejemplo el conocimiento epigráfico o paleográfico, y el objetivo de esta relación no deja de ser el de analizar, contextualizar, interpretar y difundir información de época, lo que siempre tiene que ir acompañado con el segundo ejercicio intelectual que nosotros hacemos como historiadores, que es el propio manejo historiográfico, que requiere un nivel altísimo de abstracción teórica. Porque todo el mundo puede ir a un archivo, además legalmente, es así, ¿no? Cualquier español mayor de edad con DNI en vigor puede acceder a un archivo y consultar documentación. Pero este no es el trabajo del historiador. El trabajo del historiador es que una vez que ha recabado esas fuentes, las analiza, las contextualiza, las interpreta y las difunde. Esto es muy importante, las difunde también. Y esa tiene que ser nuestra relación, ¿no? Ahora, es verdad, David ha hecho ahora un buen ejercicio de explicar cómo una fuente concreta puede tener después una metodología detrás muy amplia y muy variada. Pero es importante que tampoco nos consuman las fuentes, en ese sentido. Y por eso también hay que tener multiplicidad de fuentes, no solamente para buscar distintos puntos de vista, sino para, en esa idea de rigor y veracidad, intentar de alguna manera tener construcciones sobre el pasado lo más amplias posibles. Y esto yo creo que no siempre es así. Y esto es una perspectiva, la de la comparación, no solamente de fuentes, de procesos, de ideas, que tiene que tener mucha vigencia en el hacer de los historiadores. Alberto. Bueno, pues la verdad es que tengo poco que añadir porque estoy bastante de acuerdo con lo que han señalado los compañeros. Es verdad, como dice Lucía, que hay que atender al tratamiento específico de las fuentes, a su intencionalidad. Esa es una pregunta que creo que ha sugerido Lucía, que es muy interesante, ¿no? El por qué lo que estamos ante lo que estamos accediendo, por qué fue registrado, ¿no? ¿Qué intencionalidad había en esa fuente? Y por ejemplo, esto pues también en historia contemporánea muchas veces nos encontramos, ¿no?, con que la documentación de archivos suele haberse en grandes conflictos, ¿no? Por ejemplo, suele haber quedado constancia de ella por fines represivos muchas veces, ¿no? O por fines de depuración. Pues es un ejemplo, ¿no?, de cómo nos hacemos esa pregunta también nosotros los contemporaneístas. Creo que es una pregunta fundamental, ¿no? ¿Por qué ese registro? Y luego David ha dado un ejemplo de una metodología propia, como es la de la fuente oral. Aunque si pensamos, incluso en nuestras épocas, hay muchas fuentes que también pueden ser sometidas a una crítica interesante, como son los egodocumentos, ¿no? Esta palabra tan fea que asusta tanto, pero bueno, que hace precisamente noción. Yo es que en mi caso concreto trabajo bastante con esta documentación, ¿no?, que puede abarcar desde correspondencia hasta cartas, hasta, en fin, documentación de diversa índole que habla sobre el propio sujeto. Y claro, efectivamente, ahí en estos egodocumentos normalmente siempre tenemos que hacer una labor, como decía Sergio, que esto es fundamental, ¿no?, de cruce de fuentes, de adquirir una visión lo más amplia posible, de que por muy especial que sea nuestra fuente, no quedarnos ahí, ¿no?, sino que la distancia crítica viene también a través de su contrastación, a través de adquirir una
una mayor distancia y muchas veces incluso, aunque sigamos trabajando aunque trabajemos con fuentes distintas, como es este caso, las fuentes de archivos siguen siendo sumamente útiles, ¿no? Por ejemplo, les contaba hace poco a unos alumnos en clase un caso muy interesante de microhistoria con el que me topé preparando una clase sobre ello, de una fuente muy excepcional que apareció en un castillo francés, con la que se topó un historiador napoleónico hace unos años, que es que cuando habían cambiado los suelos de madera de ese castillo, habían descubierto que un carpintero de mediados del 19, el encargado de poner los suelos originales, había dejado una inscripción en la cual, como él sabía que no se iba a leer hasta después de su muerte, había dado una crónica de la vida del pueblo pues totalmente descarnada, ¿no? Y sin ningún tapujo ni ningún filtro. Es una obra muy interesante de Boudon. Y bueno, y básicamente, pero lo que hizo el historiador, que este es un gran ejemplo de cómo partiendo de una fuente que puede tener mucha potencialidad interpretativa, pero luego aún así no prescinde de ese trabajo que decimos de insertar el relato de este personaje en un contexto mucho más amplio, ¿no? A través de la documentación de archivo, de reconstruir las condiciones de vida de un lugar, en fin, y todo esto, ¿no? Es un ejemplo, yo creo, bastante interesante. Yo también quería añadir, por ejemplo, con la veracidad que pueden aportar las fuentes, el productor de la fuente es muchas veces un elemento clave para saber si esa fuente es veraz o no. O sea, por ejemplo, en los estados modernos, con toda la producción de papeleo burocrático que hay, pues, por ejemplo, yo qué sé, listas de inventarios, por ejemplo, de las cárceles, ¿no? O sea, todo eso te está dando muchísima información. No es que te esté diciendo exactamente lo que tú piensas, ¿no? Pero puede marcarte el camino para confirmar algunas hipótesis que te puedes haber ido planteando.